Jay de la Cueva, amigo. Te subes al escenario a los 5 años. Dice mi papá, vamos a armar un palomazo y que Jay se suba. Es la primera vez que me aventaban algo, me cayó una paleta. Cuéntanos un poquito de tu papá. El señor muy inquieto, le hizo mucho daño a la fiesta. Le dio las llaves de la casa a no sé quién y hasta el piano le robaron. Este asunto del Vive Latino, que hubo miles de memes. Saliendo del Vive Latino, estoy trabajando en un Oxxo. Estaba de Uber, me pusieron la máquina de chambeo. ¿Fue difícil dejar Fobia? Me la estaba pasando muy mal, muy triste. Me sentía como si no pudiera volver a tener una banda. Se vuelve a reunir Moderato. La vida tiene distintas posibilidades. Habría que ver, puede ser. Tus papás se divorcian cuando estabas chico. Un día le digo a mi mamá, yo ya no puedo seguir viviendo con mi papá. Si no se va él, me voy yo. Y durante muchos años eso me hizo ruido, me generó culpa. Pérdidas muy fuertes, por supuesto, la de tu madre. Fue muy difícil para mí. No encontraba el momento para salirme de la tristeza que sentía por la pérdida de mi mamá. Bienvenidos, una entrevista más, una plática más, una conversación más con una persona que conozco desde hace muchísimos años, quizá no tan profundo como lo voy a conocer hoy, pero es que es imposible no conocerlo. Es verdaderamente, yo creo, que de las personas más virtuosas en el asunto de la música, la producción, y por ahí me he enterado también que en el asunto de como ser humano, porque es una gran persona. Y pues es que, ¿qué les puedo decir? O sea, desde microchips, desde las víctimas del doctor Cerebro, por supuesto, Molotov, Fobia, Titán, Moderato, o ahora, por supuesto, además nominado al Grammy como mejor disco rock pop, no, rock, es mejor álbum rock. O sea, es una locura lo que ha hecho, porque empezó, no me lo van a creer, pero desde los 4 años ya tocaba la batería. Así es que me da mucho gusto tenerlo, micro. Jay de la Cueva, amigo, qué locura. Qué cantidad de trabajo, qué cantidad de amor a la música desde siempre, ¿no? Sí, pues muy afortunado de poderme dedicar a la música. Soy hijo de un músico, mi padre es Javier de la Cueva, es uno de los pioneros del rock and roll en México. Y bueno, de alguna manera pues sí tuve una casa y un territorio muy fértil para el arte y para la música. No, pero full, completamente. No, y quiero que platiquemos de todo y que le echemos mucho, pues poder conocer cada una de las etapas. La última vez que nos vimos, que fue hace afortunadamente muy poco, nos encontramos, estaba yo con mi novia comiendo en un restaurante chino, y de repente veo entrar una chava guapísima con un fashion cañón, y luego veo a otra, y luego me encuentro a 2 de amigas mías que son vestuaristas y yo, ¿cómo están? Tal, y que son stylist y tal. Y de repente te veo entrar y dije, es que esto es un desfile de moda. Decía, ¿qué hay arriba? ¿Qué está pasando? Y de repente te veo entrar y digo, ¿qué onda? Me dice, no, es que es el cumpleaños de Jay y venimos todos a comer. Pero una banda, un gang increíble, además todos con esta onda que todos podrían ser modelos y todo este rollo. Ese es tu grupo de brothers, o sea, es como que siempre te has rodeado de gente como muy artística. Bueno, siempre me rodeo. Trato principalmente de rodearme de gente que podamos compartir valores y que tengamos puntos de encuentro a nivel más de profundidad y de buena amistad. No siempre es fácil, ¿no? Entonces, claro, depende. Y además, yo siempre he celebrado mucho la diversidad en todos los aspectos. Entonces, tengo un grupo de amigos de distintos lugares y es interesante. A veces sumo o sea, lo que sucedió ese día es que no era mi cumpleaños, pero parecía como si fuera mi fiesta de cumpleaños. Sí, es la única semana que voy a estar en México. Era la única semana que estaba en México por el tour que estoy haciendo ahorita. Y entonces, pues sí, venían algunos amigos que no había visto en un periodo de un par de meses y que decidimos reunirnos ahí, tener ahí como la parte de poder compartir, y estuvo increíble que tú y tu novia se sumaran a la... Nos subimos a la mesa, nos quedamos platicando, echando relajo, nos volvimos locos con el postre. Pero desde muy niño sí llegaban, digamos que los amigos y las amigas los que no encajaban como en esta parte que es más regular o más no sé, siempre no me gusta la palabra raros, pero yo siempre fui de los raros del lugar y mis amigos y mis amigas éramos los raros del lugar, ¿no? A mí me gustó mucho, bueno, siempre te he visto como una persona, yo diría como, pues sí, muy artística, muy original,
muy auténtica. Yo creo que esa es la palabra. Desde siempre que te he visto, inclusive, por ejemplo, cuando te veo los outfits y todo, digo, wow, le digo, no manches, ¿de dónde saca esa ropa, Jay? ¿Desde chico te vestías distinto? ¿Cómo era? Sí, desde chico íbamos a saltar el vestidor de mi mamá. Ajá. Y ya me ponía ropa que igual no era la que cualquier niño podría ponerse. Mis amigos de la escuela decían, ¿te vas a poner eso? ¿Cómo qué te ponías? ¿Cómo Sí. qué le quitabas al closet de tu mamá? No, pues lo que fue, o sea, me podría haber puesto, yo por mí me hubiera puesto tacones, ¿no? O sea, no, ahora es interesante, de pronto me gusta jugar con un grupo que considero mi familia, ¿no? Que ahí está incluido mi ahijado Mateo, que lo amo, y a veces cuando podemos tenemos un día al mes que es el día libre, como cuando los niños les dan chance de que en su día libre se pongan, que generalmente me encanta ver a las niñas que son vestido de princesa, pero con crocs y con casco de astronauta, ¿no? Que te puedes poner todas las cosas que están en el vestidor, ¿no? Eso me encanta. ¿Y hacen día libre? Y hacemos día libre precisamente de eso y nos vamos a algún lado y la gente se suele incomodar, que a veces... ¿De cómo llegan vestidos? Sí, shorts, bota vaquera, igual un gorro para la nieve o botas para snowboard o alguna cosa así. O sea, el chiste es que te ponga y lentes o alguna cosa que pienses que precisamente no sería tan lo normal o correcto para ponerte. Oye, platícame entonces, bueno, tu papá, Javier de la Cueva, por supuesto, pues importantísimo en el rock y en la música. Cuéntanos un poquito de tu papá, cómo creces cuando naces. Me imagino que te empiezas a influenciar al 100% por la chamba de tu papá, ¿no? Totalmente. Sí, pues ahora sí que cuenta la leyenda, contaba mi madre que mi papá, es linda además la historia porque mi abuela fue concertista de piano clásico en Viena y es como una historia muy, muy interesante, por lo menos para mí, que mi abuela abandonó, iba para monja, mi abuela Paz, iba para monja y conoce a mi abuelo, que mi abuelo también... No pude conocer a mis abuelos. Bueno, mi abuelo Jorge de la Cueva, sí me vio nacer y al año de que yo ya estaba en este mundo, él trascendió. Pero pues no tuve la convivencia con mis abuelos, entonces la referencia que tengo es un poco lo que me van contando, lo que me han contado mis padres, lo que me han contado mis tíos, mis tías, ¿no? Es un poco como esa referencia, pero mi abuelo también estaba involucrado más en el teatro como actor, un poco como comediante, también me cuenta mi padre que preparaba sus sketches y hacía y recitaba poesía. Muy interesante, lo que me cuenta mi papá de Jorge, de mi abuelo, es que era increíble y conoce a mi abuela y mi abuela iba para monja. Y se enamoran y se casan. ¡Wow! Ok, qué historia. Entonces la historia es increíble. Porque hasta el nombre lo tenía para Paz, ¿no? O sea, sí, estaba directo, estaba en línea. Estaba alineada. Estaba alineada directo. Sí. Y luego, pues bueno, resulta ser que se casa con mi abuelo y tal, pero mi abuela venía de toda esta cosa de estructura y disciplina musical, de una pianista de clásico. Claro. Entonces sale la mega oveja negra de la familia, que es mi padre, que sale... Black jeans, o sea, hooligans. Los hooligans, los black jeans, rock and roll a full y además el señor muy inquieto, muy fiestero. Y entonces para mi abuela, imagínate, ¿no? O sea, como algo que también cuentan que lo adoraba y lo amaba y lo solapaba bastante, pero le sacó Canas obviamente verdes, como canas dicen. verdes a mi abuela. Y entonces mi padre, la verdad, hace una tierra y una casa muy fértil artísticamente para mí, porque, bueno, la historia es que mi papá vivía solo, tenía un piano, tenía guitarras, tenía un montón de cosas y mi papá
desafortunadamente para mí, por lo menos en mi interpretación, pues le hizo mucho daño a la fiesta. Por eso yo también me he mantenido al margen de los excesos y de las cosas que siento que no son sanas para mí. Claro, por supuesto. Entonces, mi padre, estando joven, pierde o sea, imagínate que le dio las llaves de la casa, la historia es que le dio las llaves de la casa a no sé quién, le robaron el piano. O sea, imagínate cómo estuvo ese reventón, que quién sabe quién se llevó las llaves de la casa y hasta el piano le robaron. No juegues, sí, porque normalmente pues en una fiesta fuerte, Sí. pues te levantas un día y es como, oigan, ¿qué onda? ¿Dónde está quizá mi cartera? No, oigan, ¿qué pasó con esto? Mi papá viene pero de el esa... piano, no, el madre piano, santa. hasta el piano. O sea, ¿cuánto tiempo tienen que tener para poder sacar el piano con calma y hasta quizá volarlo, ¿no? Sí, creo que la historia es que mi papá había salido unos días, le había dejado las llaves a alguien, pero bueno, se queda sin piano mi papá, que además tenía un padrino, que el padrino había sido muy generoso con mi papá y digamos que lo ayudaba económicamente. Y bueno, mi papá se empieza a clavar mucho en la fiesta y en todo lo empieza a absorber mucho la parranda. Y bueno, pues hasta el grado que en la época de la historia que les voy a compartir es que mi papá no tenía piano y rentaba piano en la casa, en el departamento donde vivíamos Lolita, mi mamá, Javier, mi papá y yo. Y ahí había un piano rentado. ¡Wow! Que se pagaba al mes. Y no sabía que se podía rentar se pianos. Podía rentar. Me hace sentido. Sí, entonces rentaba el piano mi padre. Y pues ahí ensayaba o ahí invitaba a sus amigos músicos. Y lo que contaba mi madre es que cada vez que mi papá empezaba a tocar el piano, yo iba inmediatamente a la cocina y sacaba los botes de la cocina. Ajá. Y empezaba a acompañarlo, pero iba a cumplir 3 años, o sea, en realidad era prácticamente un bebé, ¿no? Un bebé. O sea, un niño de 3 años lleva 1 año y medio caminando máximo. Pues sí. Sí, yo ya como que era como un poco, se ríen mucho, pero ya medio hablaba, caminaba, como que fui muy inquieto desde niño. Y entonces mi papá le dice a mi mamá que, oye, es que Jay toca. Y mi madre obviamente le dice, pues claro, estás enamorado de tu hijo. O sea, ¿quién no va a ver con esos ojos de amor a su hijo? A un niño, ¿no? Entonces como que mi mamá de alguna manera no le daba bola, minimizaba el comentario de mi papá, que yo tenía una facilidad y una conexión que él lo ponía, no ponía en ninguna, no dejaba en ninguna duda que yo tenía una facilidad muy notoria. Entonces dijo, yo le voy a comprar una batería. Y bueno, se organizaron con mi tío René, que era el hermano de mi mamá, se organizaron para poderme comprar una batería de acuerdo a tu tamaño. A mi tamaño, así era un niño de 4 años, ¿no? Claro. O sea, porque la batería me la compran a los 3 años, ya para cumplir 4 años. ¿A los cuántos años que te la regalan la tocabas? Pues ya a los 4. No 4 o 5 años ya tocaba. O sea, en 1 año, año y medio ya tocabas oficialmente la batería. Sí, tocaba, podía acompañar a mi papá, o sea, entonces, bueno, ya fue muy notorio, como que entonces sí ya empezaron a ver como, ok, o sea... Sí, es un hecho. Es un hecho, no es que mi papá o que Javier está diciendo estas cosas, es una realidad. Entonces, obviamente mi papá me empieza a poner a decirles a los amigos, ¿no? Es que tenía algún ensayo, dejen que Jay se suba. Todos los amigos de mi papá como, claro, pues su hijo, ¿no? Pues qué oso, pues que se suba, ¿no? Dale chance. Y bueno, me subía y pues sorprendía porque sí tocaba, ¿no? Claro. ¿Y era una batería? Era una batería ¿había mini. ¿Medio profesional o semiprofesional? Era de juguete? Era semiprofesional, ya era de lo primero que se hacía como para un niño. No era una... Hoy día hay instrumentos de las marcas más importantes. Hoy día hay escalas, hay baterías para un niño de 2 o 3 años, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces empiezo a tocar, mi papá no es baterista, mi papá es pianista y cantante. Y mi papá me empieza a enseñar pues algunos estándares de jazz, algunas canciones de rock and roll que él tocaba, de Elvis.
Pero es muy interesante porque antes de estar escuchando música en casa, empecé a tocar. Mi papá me empieza a enseñar y entonces se le ocurre armarme como un show donde yo ya era muy distraído para la escuela, entonces la negociación en mi casa era: tú estudia la semana y los fines de semana puedes tocar. Ok. Es un día Estás muy chiquito. de 5 años. ¿En qué kinder ibas? Yo ¿Te fui acuerdas todavía el sí, nombre del claro, kinder? claro. Yo fui a una escuela que le tengo un buen recuerdo. Es una escuela que estaba en la esquina de mi casa, la escuela Patricio Sanz en Coyoacán. Ajá. Una escuela muy sencilla, muy modesta, donde tuve unos maestros. Yo no sé, mi mamá tenía mucho miedo de mandarme a mí a una escuela que tuviera un nivel académico más alto o que hubiera... a mí me hubiera encantado estar en un lugar donde hubiera más diversidad de culturas y de todo tipo, ¿no? Porque finalmente yo encontré mi camino para poderme relacionar de esta forma, ¿no? Entonces, pues bueno, mis papás tenían como toda esta intención de que, no sé, como que fuera una escuela donde no sé, donde no hubiera inglés, donde no hubiera, o sea, bastante... Como que básica. Bastante, que no debe haber problema. sí, que no hubiera tanto problema. No sé si tenían dudas de mis capacidades. Y mira qué tal ahora. Pero bueno, me mandaron a la escuela de la esquina de mi casa y finalmente se arma esta cosa de que mi papá dice el baby rock. El baby rock. Y entonces... Te empieza a llevar a sus Me empieza a tocadas. llevar a las tocadas, que además es increíble porque no sé si estés familiarizado con un circuito mexicano de los Hoyos Funk, que es un lugar donde muchos grupos de rock de las afueras de la ciudad, en esa época, en los 80s, estaban tocando, ¿no? Bandas como el Three Souls in My Mind, no sé, un montón de artistas, de músicos salen de ahí. Entonces mi papá también pertenecía a distintos... Javier Batis, yo creo. Javier Batis, completamente. El caso es que mi papá, en una de estas situaciones donde estaba en una banda que se llamaba Dragón, estábamos en el Teatro Lírico aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico de la ciudad. Entonces estaba Botellita de Jerez, estaba Dragón y estaba el Three Souls in My Mind, y no llegaba el Tri a tocar. Ok. Y entonces ya habían tocado las otras dos bandas y dice mi papá, vamos a armar un jam, vamos a armar un palomazo y que Jay se suba. Entonces todos los amigos de mi papá le dicen, ¿estás loco? ¿Cómo se va a subir? ¿Tenías cuántos? ¿5 años? Creo que como 5 o 6 años. No manches. La historia la cuenta muy linda. Sergio Arau, de Botellita de Jerez, se acuerda de verme de niño, ¿no? Ahí. No manches. Y finalmente Te dicen que sí. dicen, pues bueno, Órale, vas. súbete, ¿no? Que además, como no alcanzaba, las baterías me quedaban bastante grandes. Y me subían el baterista me subía a las piernas. Y yo también desarrollé algo ahí interesante, que fue como poder tocar el ride y la tarola, ¿no? Para los que no conocen los instrumentos, pues bueno, es como uno de los platillos y uno de los tambores que va acá, sin pegarle al bombo, porque no alcanzaba. Aprendí a tocar parado, ¿no? Okay. Entonces, en algún momento tocaba parado, pero bueno, esa vez acomodaron la batería y me subí a tocar. Y bueno, pues, me acuerdo que me cayó o sea, es la primera vez que me aventaban algo al escenario y me cayó una paleta, como de chocolate. ¿Una paleta? Sí. Bueno, también tenía 5 años, han de haber dicho. Nunca entendí si era algo lindo y era un regalo o si era algo que realmente estaban muy molestos por haberme subido a tocar. Wow. Pero bueno, esa es una de las historias. Oye, la gente se impresiona. O sea, entonces me imagino él tocando el bombo. Sí, es el bombo. No, al final pude tocar, me acomodaron la batería en ese teatro. ¿Y parado así? No, pude estar sentado, medio toqué una canción o 2 canciones. ¿Y la gente? Y la gente emocionada. Y entonces, pues mi papá se empezó a emocionar como un papá orgulloso. Y entonces ¿Tú te acuerdas de ese momento? Sí, me acuerdo. Okay. Fíjate que me acuerdo de muchos momentos importantes Bueno, tengo mi niñez muy, muy fresca, en realidad. No sé si un poco porque la revisito en mis fantasías. Por fotos, por fotos, por lo que te cuenta también tu familia. Y bueno, también un poco porque me gusta
Me gusta revisitar a ese niño que le sigue haciendo ilusión tocar. Claro. Es importante para mí eso, que ese espíritu no se contamine. Es muy difícil porque se ha contaminado durante muchas ocasiones y vuelvo a tratar de recuperar y de reconectar con esa primera intención y esa sensación de ser un niño cuando no tienes nada que perder y tienes mucha ilusión de salir a tocar. Esa primera vez que te subes al escenario a los 5 años, ¿podrías haber, o sea, reconociste ahí ese momento de, wow, o sea, quiero hacer esto, o todavía estabas muy chiquito? Sí, yo creo que no de una manera consciente. Yo me tardé bastante tiempo para poder concientizar lo que estaba haciendo. Okay. Ya está siendo adulto, para serte muy, muy sincero. El otro fue como simplemente algo que no tienes idea. Digo, yo creo que uno con ese tipo de cosas, o lo pienso mucho hay muchos músicos que lo dicen con las ideas de las canciones o todo, es como que uno tiene la antena puesta y está receptivo para que llegue eso, ¿no? Pero yo nunca, o sea, yo ya había grabado varios discos, ya había ido de gira, ya había ido por muchos lugares y no sabía a qué me estaba dedicando. O sea, como que me había llevado solito. O sea sí sabía a qué me dedicaba, era un músico. Y sigue siendo mi vocación es ser un músico. Pero no tenía idea del propósito, no tenía idea de la parte que me interesa hoy día, que son de las cosas que yo abrazo, que es contribuir, aprender. O sea, ya tiene que ver con otras cosas, porque ya soy un adulto que tiene por lo menos la intención de aprender, claro, y de poner las cosas en su lugar, ¿no? Pero claro, el otro era como, me subo, toco, siento, ¿no? Sí, claro, funciona, tal, me están llevando. Era la manera también para mí de poderme relacionar y pertenecer. Claro. Siempre ha habido, creo que los seres humanos necesitamos un sentido de pertenencia. Y a mí me costaba trabajo medio pertenecer en la escuela, a mis amigos, no sabía muy bien por dónde, ¿no? Y creo que la manera en la cual yo sentía que podía ser visto como en todos los aspectos, visto como un ser humano, era por eso. Entonces también eso en algún momento me trajo también otro tipo de cosas, ¿no? Yo le llamo mis miserias, ¿no? O sea, las miserias que yo también tengo, que tuve en momentos a nivel emocional, cómo me desarrollé en una parte que me pude haber desarrollado más intelectualmente, o mi capacidad a nivel emocional se quedó estando un niño en ciertas cosas, ¿no? Claro. Y eso, cuando uno es un adulto, pues tiene que atender y tiene que trabajar, ¿no? Tiene que trabajar. Oye, cuéntame un poco cómo empieza Microchips, porque yo me acuerdo, yo soy más grande que tú, considerablemente, como unos 7 años. Tú eres del 78, ¿no? Yo soy del 71. Y yo me acuerdo muy bien cuando salió Microchips, yo decía como, la sorpresa sobre todo de esa época era como, ¿cómo? Pero es que tocan. O sea, no es un grupo, pues como estaba de moda en ese momento, que eran los pop y que eran muy visuales solamente, y que muchos no cantaban, sino eran más coreografías. Algunos sí cantaban muy bien, había grupos increíbles que cantaban muy bien, pero muchos no. Y de repente ver un grupo de chavitos tocando, ¿cómo empezó Microchips? Porque no podemos explicar. O sea, desde tu carrera ahorita como solista, pasando como lo que siempre, como dije, Fobia, De Guapos, Moderato, tal, Molotov, sin explicar Microchips, que fue lo primero. ¿Cómo fue? La historia se da en que un amigo de mi papá de Torreón, Coahuila, que creo que vino a mi bautizo, entonces ellos me decían desde muy chiquito Jaycito. Uh-huh. ¿Siempre te dijeron Jay desde chico? Pues desde ¿Nunca chiquito. Javier? Yo no sé por qué, obviamente por el linaje no a fuerza. Me llamo igual que mi papá, o sea, Javier de la Cueva. Curiosamente mi padre es Javier de la Cueva Flores y yo soy Javier de la Cueva Rosales. Javier Fernando, ¿no? Sí, igual que mi papá. Javier Fernando de la Cueva Rosales. Y la verdad es que a mí este tipo de cosas ya energéticamente es una cosa que te ponen un nombre para que tengas el mismo nombre de tu papá, ¿no? Entonces me parece raro. Afortunadamente yo creo que los amigos de mi papá y distintas personas me empezaron a decir Jaycito y había como que como el Junior, pero le pusieron Jaycito. Sí, como que, no sé, el caso es que este amigo de mi papá nos invita a unas vacaciones a Torreón, Coahuila, y
Y llegamos ahí, yo me topé con que sus 3 hijos también estaban sumergidos en la ilusión y en el mundo de la música, ¿no? Ellos con una casa muy fértil a nivel instrumentos, a nivel que estaban, al estar en el norte del país, tenían mucho más acceso a los grupos americanos y ingleses, Ajá. en específico al canal que hoy día es muy distinto, pero MTV, ¿no? Cuando MTV tocaba música. Claro, y yo no tenía en mi casa, nosotros no teníamos televisión pagada por cable, ¿no? Entonces yo no tenía esa referencia. Entonces yo seguía viviendo en un mundo bastante analógico. Ajá. En el mundo del Canal 5, el tío Gamboín. Sí. De Genaro Moreno, donde nos veamos así nos saludamos. Yo también me acuerdo que mis primos vivían en Ciudad Juárez Ajá. y pues vivían prácticamente a lo del Paso. Claro. Y entonces cuando yo llegué y vi MTV en su casa, decían, no mames, ¿qué es esto? Exacto. Y entonces dije, me vieron tan enamorado de eso que me mandaron 2 cassettes beta grabados de videos. Claro. Y esas canciones las tengo grabadas de por vida porque era lo único que yo podía ver de videos musicales a mis 11 años. Claro, ¿no? Pues así fue mi historia también. Llegué al norte del país, o sea, veo por primera vez MTV, y bueno, hay una explosión en la cabeza, en las ideas, y me topo con que los chicos que tocaban eran muy buenos músicos, pues el baterista era muy celoso de prestar la batería. Y era lo que tú tocabas, Y era ¿no? lo que yo tocaba. Entonces, para poder tener una vez más el sentido de pertenencia, pues ahí me fui a rifar al bajo, lo cual les agradezco mucho porque en la frustración que sentía en esa época, que era muy frustrante no poder como tocar el instrumento que me apasionaba y que más me gustaba, que era la batería. Eso me dio una posibilidad a convertirme en un multiinstrumentista. De ahí sale. Wow. Porque me veo obligado para poder tocar en la manada y en la camada y en eso, el bajo. Había un bajo ahí arrumbado y así, pues si quieres tocar, agarra el bajo. Pues ok, ahí ya sabes medio cómo, ¿no? Obviamente el bajo más grande que yo, claro. Y obviamente sigue estando el bajo más grande que yo. Y tenía 8 años. Ok, sí, wow. 8 años. Entonces, bueno, para eso cuando yo era el Baby Rock, yo tocaba en un parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura, los fines de semana. ¿Con tu papá? Con mi papá. Okay. Y tocaba estas canciones. Yo tocaba la batería y cantaba. Okay. Sí. Para los que piensen que mi primera cosa es que yo estuve en Microchips, no, o sea, mi primera... ¿Chamba? Mi primera chamba es en Reino Aventura tocando como el Baby Rock con mi papá. ¿Tu papá te puso el Baby Rock? Mi papá me puso el Baby Rock, sí. Ok. Sí, porque... ¿Y todos los demás eran adultos? Adultos, sí. Wow. O sea, tenía un show... Y luego en algún momento el Reino Aventura dijo, bueno, ¿por qué no tiene dos niñas que bailen, ¿no? Entonces había 2 niñas que bailaban. Ivette, sí. Venga. Imagínate, ¿no? Sí, entonces Oye, ya imagínate ese cartel. Ese cuadro. Oye, no me quiero imaginar también además de tocar, que pues me imagino que tocabas bien, la ternura que le generabas a las mujeres. O sea, imagínate ver a un niño tocando a los 8, 7 años, 6 años, siendo el Baby Rock, o 5 años tocando la batería, ojos claros, bonito. No manches, yo creo que las mamás se volvían locas. ¿Las mamás o las niñas? No, todas, también las mamás, porque las mamás eran así como de, ¡ay, mira al niño! No, pues, fíjate, nunca lo había pensado así, pero está bonito que... seguro que sí. Que había como una cosa... Que sí, que generaba algo lindo el verme tocar, o sea, claro, probablemente sí estaba... Yo lo disfrutaba mucho y mi papá cuenta unas historias increíbles, ¿no? Que yo también, obviamente al ser un hijo de un enfermo alcohólico de mi papá, pues siempre para mí, y hoy lo pongo muy claro, primero el orden, después el amor, ¿no? O sea, para mí el orden ha sido algo muy importante que me ha podido relacionarme de una mejor forma. Y desde niño, de una manera muy o sea, que no tenía no tenía el conocimiento que hoy tengo, pues yo era ordenado. Entonces mi papá, vamos a ensayar. ¿Pero cómo que vamos a ensayar? Entonces dice que era muy exigente, ¿no? Que, o sea, y si llegaba tarde le decía, mira, ya llegaste tarde y estoy considerando, ya vi otro pianista que podría, o sea, ya quería despedir a mi propio padre, ¿no? Que era el que había armado el... ¿tú le dices a tu papá? Sí. Creí que él te decía a ti. Tú le dices a tu papá, ¿sabes qué?
Estamos considerando a otro pianista. Sí, lo cual creo que eso ha sido complejo en mi vida, pero tengo mucho respeto por el orden, ¿Cómo por te la ha ido con las disciplina. parejas con eso? Porque luego las parejas, eres también muy ordenado en tu casa, cuando vives con una pareja, tal, y de repente te ha llegado alguna pareja que dices, en la madre, ¿cómo le hacemos? Sí, claro. Pero he sido afortunado también en el amor. He tenido, no todas las relaciones, pero hay relaciones muy importantes en mi vida de honrar el amor y con los códigos de valores, o que aunque hemos tomado caminos distintos, han podido, incluso son personas con las que hoy día me puedo seguir Claro, relacionando, ¿no? Entonces, claro, cuando llega algo desafortunado, yo creo que un poder superior o la misma vida te lo acomoda para que eso no resuene ahí, porque obviamente pues uno también experimenta cosas que no son tan gratas y que generan dolor, porque uno cuando se compromete en el amor de alguna manera llega y entrega todo, ¿no? Y yo creo que lo más valioso que uno entrega es esa, pues que uno sabe en tus miserias, es como decir, pues esto es lo que a mí me duele. Entonces, cuando alguien puede jugar con eso o simplemente tampoco estar muy capacitada para poder hacer, o capacitado, ¿no? Pero pues como me decía una tía que me encanta, me dice, pues mira, mijo, cada quien le alcanza para lo que tiene. A veces llegan a la tiendita y pues, traigo esto, no, mijo, pues no, mija, no le alcanza ni para los chicles, ¿no? Entonces, venga mañana a ver si, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, ¿no? Ahora cada quien pide en la tiendita con lo que le alcanza. Oye, pues entonces empiezan en Torreón, empiezan a tocar, te toca a ti el bajo, te hace multiinstrumentista, cosa que fue fantástica, como dices. ¿Te enamoraste del bajo? ¿Te terminó gustando? Sí. De hecho, creo que se convirtió en mi instrumento principal. Es el que menos toco, pero por lo menos fue el que más tiempo le dediqué. ¿Cuántos instrumentos tocas? Toco 4 instrumentos. ¿Qué son? Bajo, batería, piano y guitarra. Oye, este asunto del Vive Latino, que fue la última vez que hubo miles de memes y que decían, es que Jay tocó en este lado y tocó aquí, y que tocó en 7 lugares al mismo tiempo. Fue real, bueno, no al mismo tiempo, pero en 7. No mames, no, en 7 Sí. en 7 lugares, Sí, o con 7 grupos, con 7 grupos en el fin de semana del Vive Latino. ¿Fue real, no fue real? ¿En cuánto, sí tocaste en muchos o no? ¿O fue más rollo del meme? Fue un ruido que es hermoso, porque yo no me había dado cuenta de la conexión que había tenido ese meme, ¿no? Pero porque además es muy bello que sea algo que con el humor de un meme se trate de que trabajo mucho. Sí, una persona chambeadora. Entonces, y talentosa. me gusta mucho eso, porque también creo que como mexicanos nos representa muy bien que somos chambeadores. Yo creo que ese meme, porque has tenido varios memes, ¿no? Bueno, todos hemos tenido, bueno, no todos, pero afortunadamente varios hemos tenido varios memes, porque hoy es una nueva forma de que también te conozcan. Pero ese meme, las memes normalmente son para muchos para molestar, y en este caso era un meme fantástico. Es como, este cuate es tan chingón que ha trabajado con varios y lo hizo, y además, ¿con quién sí estuviste en ese Vive Latino? Bueno, precisamente con mi equipo y mi management y todo eso decidimos, yo tenía una invitación para tocar con Los Ángeles Azules, que con mi equipo decidimos que no era lo mejor tocar ese día para no tener una sobreexposición y poderle dar el lugar importante a la primera vez que tocaba como solista en un Vive Latino. Y el regreso para tocar en Molotov. Eso estuvo fantástico. Entonces, digamos que esas eran las dos cosas que le dimos la prioridad, y que también acabábamos de poder de cerrar que tocara De Guapos, mi otra banda. Entonces, para mí era un fin de semana muy importante, porque iba a poder tocar yo de solista por primera vez Los Guapos, que es una banda nueva que tengo, y regresar a tocar con una de las bandas que yo soy uno de los fundadores, y que me hacía mucha ilusión revisitar esas canciones que empezamos tocando y empezamos componiendo cuando yo tenía 16 años, 17. Wow. La historia de Molotov también me fascina, y ahorita te la quiero preguntar, pero antes que esto me ponga a pensar, ahorita, hoy, ¿cuántas canciones
te sabes, de que puedas tocar, ¿me explico? Porque evidentemente ahorita llevas no sé cuántas, más de 70 fechas con Molotov por todo pues Europa y diferentes partes del mundo, ahorita Centroamérica, Sudamérica, México. Pues Moderato finalmente está muy reciente todavía que haya terminado, bueno, reciente que sean 2 años más o menos. Están de Guapos activos, está tu banda, o sea, bueno, tú como solista. ¿Tienes una idea de cuántas canciones te sabes y puedes tocar hoy en día? Pues puedo tener una idea del catálogo que toqué el día del Vive Latino y toqué alrededor de 50 canciones. No manches. Sí. ¿Solo en el Vive Latino Sí. 50 canciones? Sí, que además te digo, no, o sea, lo que hizo la gente de que había tocado no, es mentira. O sea, se amplificó eso. Entonces, Pero sí tocaste en lo que 3. sí me encanta es hay unos memes fabulosos que es que saliendo del Vive Latino yo estoy trabajando en un Oxxo, soy el abriendo la segunda caja. Sí, abriendo la segunda caja. Estaba de Uber, obviamente afuera también, y entre escenario y escenario también era el que llevaba las chelas. Entonces, eso me encanta, o sea, me fascinó, me pusieron la fucking máquina de chambeo. ¿Cuándo lo viste la primera vez? ¿Te acuerdas dónde estaba? Son de esas cosas que explotan con tus amigos, que tú llegas tarde, ¿sabes? Como que de repente empiezan a llegar un montón de chats y tal, y yo digo, pues, ¿por qué está todo esto pasando, no? Y todos, uno de mis amigos mandaban un meme distinto, ¿no? Y eran unas risas, la estábamos pasando muy bien. Yo no me había dado cuenta de eso, porque en realidad decían que había tocado, con quién, que no tengo ni el gusto de conocerlos, no sé si Nortec, no sé, era Ajá. como que había estado con todo mundo, ¿no? Y no, en realidad toqué con de hecho, fue desafortunado no poder tocar en una colaboración que ha sido muy linda y que me hizo conectar con otros corazones, que es mi colaboración con Los Ángeles Azules. Claro. Y como equipo decidimos, no, creo que puede ser un poco exagerado estar en distintos escenarios y tener una sobreexposición. Y mira lo que pasó, ¿no? Sí, pero esa es la verdad. Oye, bueno, Microchips es una locura, y digo por qué una locura, porque a los 3, 4 meses estaban grabando un disco, tuvieron un doble disco de oro, empiezan, bueno, yo me acuerdo mucho del tema de los números. Que esa es la etapa del final. Es la etapa del final. Es el cuarto disco. Y entonces, pero pues imagínense, 4 discos y todo esto, siguen, y de repente hay un momento, te va muy bien, se termina Microchips, y de repente hay un momento que te vas a las víctimas del Doctor Cerebro, que las víctimas, que también los adoro y les mando muchos saludos, pero se me hacían como cero J. O sea, ¿por qué llegas a las víctimas y cambió un poco tu mundo, tu entorno cuando llegas a las víctimas? Claro, completamente. De entrada, lo interesante es que en la música no es como el fútbol, o sea, no es a qué equipo le vas, ¿no? Creo que lo hermoso de la música es que podemos comulgar en distintos, o sea, las referencias tienen que ser más musicales, eso es lo que nos une a los músicos. No de dónde venimos, el bagaje. Finalmente eso se puede manifestar en la música y puede ser un encuentro, o puede nutrirlo, o puede ser un desencuentro. En este caso es muy interesante porque también agradezco tu invitación, porque pues obviamente los aliados que yo tengo y la gente que me sigue, muchos de los fans y de los amigos que hay, saben mi historia y ya para ellos va a ser una nueva forma de contarlo, o distinta por estar al frente, viéndonos tú y yo frente a frente. Pero lo que es lindo es que mucha de tu audiencia y la gente que te escucha y te ve, pues no me conozca y pueda conocer la historia y pueda yo compartirles, porque desde que dejo esta banda hay una propuesta para hacer un disco solista a mis 14 años, a mis 13 años. Y es algo que hasta hace 2 años publiqué mi primer disco solista. Toda la carrera musical que he tenido ha habido una propuesta de hacer un disco solista. Siempre. Desde los 13 años. O sea, cuando se acaba Microchips, lo primero que la disquera en esa época, una compañía que se terminó convirtiendo en Fonovisa, que era Melody, que era la disquera que estaba con la televisora, toda esta cosa, me hace una propuesta para que yo continúe de solista. ¿Y por qué nunca quisiste, bueno, no porque nunca, pero por qué no quisiste ser solista antes? Yo creo que me
me daba miedo y... Porque quiero ser sincero, o sea, Claro. ¿no? Me daba miedo estar solo. Y me gusta mucho trabajar en equipo, aunque obviamente me gusta que el equipo donde trabajo tenga una cabeza y si de preferencia yo puedo ser la cabeza y guiar por donde es, me gusta, pero también sé trabajar donde alguien más pueda llevar, si es que existe un buen líder, ¿no? Si no hay un buen liderazgo, pues no me interesa subirme, ¿no? Algo donde Claro. no tenga, donde vayas en un barco que no tenga capitán, Claro. ¿no? Sí. Pero siempre me ha gustado el trabajo en equipo. Ok. Siempre me ha gustado. Como soy hijo único, también viene de este tipo de cosas, ¿no? De ser hijo único, de tratar de tener el sentido de pertenencia, de buscar a tus hermanos en otros lados, de relacionarme desde ese lugar, ¿no? De no sentirme solo. Claro. Me platicabas de tu papá, tu mamá, Lolita, ¿a qué se dedicaba? Mi madre se dedicó, era educadora. Ok. Un trabajo bellísimo, o sea, siempre con niños. Y ahora que trascendió mi madre, que el año pasado fue y ha sido, he tenido el duelo y ha sido, como tú lo sabes, los duelos son muy personales y he tenido mi propio ritmo. Una de las cosas muy bellas que ha pasado con mi mamá, con Lolita, es que me encuentro a gente que fueron sus alumnas o sus alumnos ya de 20 años, ¿no? Dicen, tu mamá fue mi maestra y es la mejor maestra que yo tuve, Wow. ¿no? Es una manera hermosa, muy, muy bonita de honrar. Mi mamá siempre estuvo para dar amor a todos. O sea, yo lo que recuerdo siempre y voy a recordar de mi madre, siempre lista para dar amor a todo mundo, ¿no? O sea, una belleza increíble, genuina, natural, honesta. ¿Qué te decía tu mamá cuando empieza a ver el asunto de la música y el asunto de los grupos y de repente tener que cambiar tanto de vida? Porque pues la infancia cambia cuando eres una persona pública. ¿Tu mamá era de las que le preocupaba mucho o de la que te impulsaba o qué te decía? Mi mamá siempre me dio tierra, siempre me aterrizó. Mi papá era muy volado. Mi papá yo creo que sí... había un buen equilibrio, pero mi papá era exagerado en las cosas. O sea, era como que quería cuidarme como... Si me hubiera podido meter en una caja de cristal, yo creo que me hubiera metido. Es lindo su amor, pero eso me hubiera perjudicado mucho. Y mi mamá era de que no abran la ventana. No, pero va a cantar mañana el niño, que cante con la ventana abierta, ¿no? O sea, como mi madre era muy aterrizada. Y, y me preguntaba mucho si estás contento. O sea, estás como que yo... Le dije un día, mamá, es que ya no quiero ir a la escuela, me la estoy pasando muy mal, no me gusta, no me da el tiempo. Y, ¿Cómo que edad? como a los 10 años, no No, sé, yo como a también los quería decir 11. lo mismo, nada más que tú ya eras exitoso. Y entonces siempre tuve un sentido de responsabilidad muy fuerte, yo creo que por compensar mi hogar que estaba bastante roto por el alcoholismo de mi padre. Tus papás se divorcian cuando estabas chico, ¿no? No, mis papás se separan cuando yo precisamente dejo esa primera banda y empiezo por la época que estaba empezando Molotov, un día le digo a mi mamá, yo ya no puedo seguir viviendo con mi papá. Si no se va él, me voy yo. O sea, yo ya no puedo seguir en esta casa. ¿Por el asunto del alcohol? Por el asunto del alcohol. Del alcohol y las drogas. Sí, yo le dije a mi mamá que yo ya no podía continuar en la casa. Entonces, fue muy incómodo porque hasta hace unos años pensaba, bueno, ¿cómo fue que lo que provocó a mi madre finalmente fue su decisión? Me hubiera podido decir, pues, vas o... Pero lo que provocó a mi mamá poder separarse de mi padre fue el argumento que yo le di para la casa. Y durante muchos años eso me hizo ruido, me generó culpa. Era lo que te hablo, si te había sentido culpable. Claro, por supuesto, ¿no? Porque bueno, mi madre tuvo sus razones, ¿no? Pero en mi universo y en mi trabajo emocional, personal, eran muy importantes los límites, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a investigar y cuando tuve la oportunidad de ir a grupos de apoyo de los 12 pasos, de los hijos de familiares y tal, pues empecé a tener un espectro mucho más amplio para poder tener por lo menos un par de herramientas para
para vivir emocionalmente mejor, más ligero. Claro. Y bueno, fue difícil porque ahí es cuando se separan mis papás, a los 16 años. Wow. Cuando yo tenía 16 años. Ahora, yo te voy a decir una cosa que yo creo que muchas personas que nos están viendo se identifican con situaciones muy parecidas. Lamentablemente en México, 7 de cada 10 personas tienen contacto con un familiar directo con alcohol o con drogas, en fin, con Qué alguna porcentaje adicción. tan alto, ¿no? Y claro que uno se siente culpable, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo le rogaba a mis papás que no se divorciaran y nunca se divorciaron, ¿no? Y de repente hoy digo, híjoles, ¿por qué no? Mejor me hubiera quedado callado y que se divorciaran, hubiera sido más fácil separados. Y luego entendí que al final tú como niño dices ciertas cosas o como adolescente, pero los adultos son adultos y la responsabilidad es de ellos, no tuya, ¿no? Tú haces lo mejor que puedes, pero ellos deciden y si se quedan, pues se quedan porque quieren también. Y Claro. si se separan también porque quieren. ¿Tú viste mejor a tu mamá después de eso? O sea, después de que se separaron, ¿la viste con una vida más tranquila? Sí, sí. Tomó tiempo, obviamente. Claro. Y nos tomó tiempo también. He podido tener conversaciones con Javier, con mi papá, increíbles, de que él estaba resentido también con esta decisión y tal. Pero retomando lo que dices, me parece interesante. Corrígeme si no estoy en lo... Me parece que, claro, cuando uno ya es adulto, en un lugar donde estás como un menor de edad y estás dependiendo de tus padres, ¿no? Pero cuando tú ya eres adulto, por lo menos yo lo que pienso es que ya tú ya eres responsable. Ya no puedes aventar y señalar a mamá y a papá y decir, es que ustedes me hicieron y es que no sé qué, ¿no? Porque empieza toda esta parte que se vuelve, que es muy difícil. No permite ir sanando de una manera más que puedas progresar, ¿no? Es muy difícil porque te vuelves a topar con eso. O sea, yo cada vez que tengo alguna cosa pienso como, oh, ok, es que esto viene de ahí y me entra como esta persona que señala, pero me recuerdo a mí que por este dedito que me señala, 3 me apuntan a mí, ¿no? Entonces pienso, yo soy responsable de esto porque yo hoy día soy un adulto, ¿no? Claro. Pero obviamente, pues sí, los que puedan estar escuchando esto o viéndolo, sabrán que ser un hijo, un familiar de una persona, de un alcohólico, es muy complejo, de una persona adicta y una persona finalmente enferma a las emociones. Claro. Porque todos tenemos muchas cosas de enfermedad de emocionales que tenemos que trabajar. Por supuesto. Pero como dices, ¿no? O sea, los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y nosotros como adultos, pues ahora vamos a buscar nosotros las propias herramientas para salir adelante. Oye, me salgo un poco de ese tema y me regreso al momento donde ahorita que estás pues de regreso en una banda pues tan importante como Molotov y en una banda que además tú fuiste pues fundador, una banda además con muchísima polémica, con muchísimo éxito, y polémica me refiero por las letras, por las ideas, porque a mí me gusta, no sé, igual va a ser un sacrilegio en el rock, pero pues yo no soy experto en rock, pero para mí un poco Molotov vino a ser lo que en su momento era el Tri, ¿no? Cuando el Tri empezaba y iba contra Televisa, iba contra todo y le valía madres porque decía, yo no voy a cambiar mis opiniones por sus intereses comerciales o inclusive por los míos, por mis intereses comerciales. Y a mí se me hizo muy chingón que alguien tuviera esos pantalones. Y cuando empieza Molotov, yo me sorprendí muchísimo. Sin embargo, yo no tenía tampoco muy claro todo el inicio de Molotov. ¿Cómo empezó? Pues empieza como todas las historias románticas de una banda, ¿no? Que de repente 2 personas se conocen. O sea, yo conocía a Miki Huidobro, que es el bajista, y él tenía como esta idea de hacer una banda que hubiera 2 bajos. Y yo en esa época era la época, en mis 15, 16 años, era la época que más tocaba el bajo. Yo dejé de tocar la batería, me convertí en un bajista, entrando a mi primera banda, que yo retomé la batería hasta regresar a tocar con las Víctimas del Doctor Cerebro. Un poco como esta invitación que se me hace de una personal que yo tenía que se llama Chela Contreras, que Chela dice, mira Jay, o sea, yo creo que lo mejor que le puede pasar no sé cómo tuvo ella esa visión, pero dijo,
o sea, tenían un problema de drogas también con el baterista de Las Víctimas. Dijeron, ¿por qué no toca Jay? Y yo dije, bueno, pues la verdad, vi también un poco como cómo tocaban ellos y dije, bueno, esto está sencillo para mí de tocar. O sea, hace mucho que no toco la batería, puedo hacerlo. Puedo. Entonces entro a tocar la batería y bueno, nos conocemos Mickey y yo y me dice, bueno, hay un baterista que se ha convertido en mi amigo, que deberíamos de tener un ensayo. Nos juntamos un ensayo, me dice, yo tengo una banda que se llama La Candelaria y hay otro músico que creo que ya lo conociste una vez que se llama Tito, lo voy a invitar, ¿te late que lo invite a la banda? Sí, invítalo. Lo invita y de repente un día me dice, oye, hay un concurso de un refresco muy importante. El Coca-Cola, ¿no? Ajá, que hay 30,000 pesos, ¿no? Si ganamos el primer lugar. Qué chingón. Y estábamos rotísimos, ¿no? O sea, yo no tenía... la verdad es que a mí nunca faltó nada en la casa, pero sí había ciertas limitaciones a ciertos lujos, ¿no? Claro. Y entonces fue como increíble. Nos empezamos... La primera canción que Mickey llegó al ensayo a mostrarnos, una canción que se llamaba Pendejo, que Molotov grabó apenas hace 3 años, pero esa canción es la primera canción del catálogo de Dónde jugarán las niñas. Aunque no se quedó en ese disco, es la primera canción. Y de ahí llega con una canción que se llama El Más Allá, y empezamos a empiezo a ayudarle con los riffs de bajo, Que no te haga bobo Jacobo, Perra Rabalera, Se deja venir... bueno, ahí es bien interesante porque ganamos el concurso y varios de los espectadores les tapaban los oídos a los que estaban ahí. Y crees? Pensamos, yo la verdad, por lo menos yo, no recuerdo Mickey que habrá pensado ni Tito, pero yo recuerdo que yo pensaba que no íbamos a ganar. Yo iba muy pesimista, la verdad. Para mí fue una revelación absoluta ver que estábamos con un cheque así, ¿no? Y con 2 botargas entregadas, ¿verdad? Todo así en este recinto que es increíble, el Teatro de la Ciudad. Claro. ¿No? Ahí fue la final. Oye, ¿y es real o es mito que ustedes habían prometido que si ganaban el concurso iban a dejar sus bandas en la que cada quien estuviera? Es verdad, ese era el compromiso. Okay. Entonces yo estaba tocando en Las Víctimas del Doctor Cerebro, Mickey y Tito tocaban en La Candelaria. Y Iván, nuestro baterista de esa época, tocaba con Café Tacuba y con Julieta Venegas y con muchos músicos. Era un músico más sesionista que estaba tocando con más músicos. Y yo digo, yo estoy listo. Bye, adiós a Las Víctimas, Mickey, Tito. Yo también, y Iván empieza como, yo no sé si... ¿Ya se llamaba Molotov? Ya, sí. Nuestro primer gafete no lo pusieron bien el nombre y se llama Motolove. Motolove, se veía muy bien. Te voy a contar una cosa que a mí me pasó con ustedes en esa época. Yo organizaba un viaje de Generaciones Ixtapa. Ajá. Yo fui con Fobia a tocar. Tú fuiste con Fobia. Porque yo acababa de dejar Molotov. Bueno, pues cuando llegamos, exactamente estaba Fobia en uno de esos... Pues hice 7 años ese viaje. Y en uno de esos años, de repente, no sé qué grupo, tal, que llevaba varios artistas, dijo una grosería o tal en medio entre canción y canción. Y entonces llegaron los de los hoteles, porque habíamos rentado 2 hoteles y me dicen, oye, por favor, no queremos una grosería más, hay muchísimos turistas. Y yo, ok, perfecto, sí, no se preocupen. Llega Chela Contreras y a mí yo había contratado a todos los grupos a excepción de Molotov. Molotov me lo regalaron. Y me lo regaló la gente del Bulldog, Luis, no me acuerdo cómo se llama, Luis. Dijo, ándale, llévalos. Digo, por favor, estaban ustedes empezando. Bueno, en tu caso ya no estabas tú en ese momento, pero estaban empezando, ya eran famosos, pero pues estaban en promoción y este era un evento que había mucha gente. Y entonces me dicen, tráete a Molotov, sí. Y me digo, oye, ¿te podemos llevar un grupo nuevo que se llama Molotov? Sí, he oído de ellos, pero no los había escuchado. Y digo, sí, perfecto. Llega Chela, me encuentro a Chela en el lobby y le digo, oye, Chela, mi Jordi, ya estoy aquí, tal. Ya había hablado con ella y todo. Le digo, oye, nada más un favor. Le digo, por favor, dile a tu banda que no va a decir groserías entre canción y canción. Porque sí, tú. Y me dice, se empieza a reír. Y yo, ¿qué? Me dice, ¿no has oído a la banda? Y yo, no. Me dice, ¿no has oído sus canciones? Y yo, no. Me dice, una se llama Puto, otra se llama Chinga tu madre, la otra se llama... Y yo así, no mames, no es cierto. Sí. Pero pues ya estaban ahí, evidentemente, y tocaron. No sé qué pasó, pero todo el mundo, además ya la banda empezaba a estar ya muy fuerte, o sea, muy fuerte, ya la gente la conocía muy cañón. Y pues bueno,
al final me mandaron cabroncísimo. Y ¿En serio? Sí, tuve que pagar una buena lana. Digo, no, nada del otro mundo. La verdad tenía afortunadamente muchos patrocinadores y lo logramos sacar porque el evento era un éxito. Pero ahí fue la primera vez que yo escuché a Molotov. Entonces tú estabas de ahí saliendo y te Recién saliendo. Sí. Pero bueno, ¿y por qué sales de Molotov? Bueno, entonces empieza Molotov. Se empieza a armar la banda, la arman juntos, ya quedan los 4. ¿Dejan sus bandas entonces? Dejamos nuestras bandas y uno de mis mejores amigos que había llegado a México, él teniendo 14 años y yo 13, porque Randy es un año mayor que yo, llega a México cuando yo estaba dejando Microchips, porque su padre era agente de la DEA. ¿Cómo crees? Sí. Así y es el papá de Randy. ¡Wow! Llega como agente de la DEA a México. ¿Cómo crees? No Sí, manches. que hay una historia increíble ahí también por otro mejor amigo que tenemos, que ese mejor amigo era su mejor amigo Randy y su otro mejor amigo era alguien que podía estar buscando o sea, hay una historia increíble. Pero bueno, Randy y yo conectamos inmediatamente. Yo sin hablar inglés y él sin hablar español. ¡Wow! Yo de 13 años dejando mi primera banda y él de 14 llegando él nació en Nueva Orleans y estaba llegando con su mamá y su papá, que además fue increíble. Hace 3 semanas en el tour americano fui a comer a casa de los papás y fue increíble, ¿no? Como reencontrarnos. Bueno, nos habíamos visto en otras ocasiones, ¿no? Claro. Pero yo les digo a Tito y a Miki, o sea, quisiera que escuchen tocar a uno de mis mejores amigos porque siento que la banda, que esta alineación es la alineación que va a ser increíble. Entonces le hablo a Randy y Randy había sido muy valiente porque sus papás no querían que siguiera tocando y le pusieron un ultimátum y le dijeron, nosotros ya terminó nuestro contrato con venir de la DEA acá a México y tenemos que regresar a Michigan o no sé dónde. Y si tú te quedas solo. O sea, sin ayuda. Tú te mantienes. Entonces Randy agarra trabajo tocando en el Bulldog con la banda de la casa, donde también estaba uno de mis excompañeros de Microchips. Es muy chistoso, como que todos poco entrelazados. Y entonces yo voy al Bull, que a mí me dejaban entrar al Bull, a los... Pico Covarrubias y... Mi amigo ¿y Pico. ¿Cómo se llamaba? Las mujeres... Barbarita. Barbarita. Claro, sí. Claro. Bueno, me dejan entrar yo de 16... No, bueno, no, me estoy saltando. O sea, ya de que Randy había llegado cuando yo tenía 13, 14, que ese primer disco solista que me ofrece la compañía, yo les llevo a mi banda, que estaba mi mejor amigo Jack Chernitsky y estaba Randy y otro amigo Sebastián, y me dicen, o sea, no te queda claro, ¿verdad? Es que no queremos una banda, te queremos a ti de solista. Y bueno, muchas gracias, ahí la dejamos. Wow. Entonces me liberan, yo no tengo contrato ya ahí, y Chela dice, vente a tocar con Las Víctimas. Empiezo a tocar con Las Víctimas, empezamos el proyecto de Molotov, empezamos a hacerlo. Y ahí ahí se termina de consolidar increíble. O sea, ahí cuando llega Randy, terminamos de escribir Chinga tu Madre, Give Me the Power. Los primeros demos de la banda son esos. Está un demo que es Chinga tu Madre, Give Me the Power, Que no te haga bobo Jacobo, Más vale cholo que mal acompañado. No sé, ahí se empieza a desarrollar y empezamos a tocar. Y desde las primeras veces que tocábamos sucedían cosas. O sea, empezamos a tener una base de fans. Te podría decir que casi instantáneo. O sea, la primera vez que tocamos, Jorge Mondragón, el manager de la banda, le digo, oye, Mondra, pues a ver si nos consigues. Sí, hay un concierto hay una onda en Puerto Escondido. Y así novatada, nos mandaron en un camión a Puerto Escondido 24 horas, que se quedó varado en la carretera. No. Sí. Y un hotel así... menos 2 estrellas. Sábanas de los ositos cariñositos con el Jedi o algo así. Pero bueno, la cosa es que ese primer show era un torneo de surf. Y los surfistas se conectaron con nuestra música. Y nos empezamos a dar cuenta que la gente nos reconocía por Chinga tu Madre. Salíamos, o sea, nos quedamos 3 días en Puerto. ¡Ah, chinga tu madre! No, pues chingala. Entonces se veía evidentemente que eso... iba a funcionar. Sí, o sea, nadie sabíamos el tamaño y la dimensión de lo que podía suceder, pero la conexión era inmediata. Cuando escribieron las canciones con las groserías así, ¿alguna vez se preguntaron o alguien dijo, oye, no,
no nos van a tocar. Sí, claro, pensábamos eso. En algún momento el Canal 11 nos invitó a algo y tocábamos pendejo y le pusimos conejo, ¿no? Entonces como que la parte que decía pendejo decíamos conejo y según nosotros como ya estábamos como no, estamos haciendo demasiadas concesiones, ¿no? Como pero ¿A qué vamos a llegar? ¿A que la sí, de sí. nos digan que le digamos con Pluto? No mames, no. Y finalmente, bueno, la vida a mí siempre una de mis bandas favoritas cuando yo era adolescente era Fobia. O sea, era la banda que yo me conocí estando yo en Microchips. Ellos, o sea, nos conocimos y jugábamos a que en un viaje que tuvimos fuimos a tocar al parque de diversiones a Disneylandia, una caravana de una época bizarrísima donde iba Ricky Martin, las gemelas Ivonne y Beth, Caló, Fobia, los amantes de Lola, unos Caifanes, Microchips, una cosa así, otro tipo que se llama Chao, Chao, Alejandra sí. Guzmán, o sea, una bizarrez así de cartel. Esas cosas que ni siempre Domingo lo hubiera logrado, solo Disney lo pudo lograr. Bueno, era medio auspiciado o era medio alguien de esa onda había gestionado este cartel, ¿no? Y yo ahí me conozco con mis compañeros de Fobia y me dicen, oye, nosotros te fuimos a ver tocar de niño en la presentación del disco de Microchips. Íbamos todos los músicos de rock de esa época y nos sorprendió mucho que fueran unos niños que tocaban. Y bueno, empecé yo o sea, como que la música una vez más me vuelve a jugar al favor y me empiezo a relacionar con ellos. Yo de 12 años y ellos de 23, 24, ¿no? O sea, no sé, más grandes que yo, unos chavales. Te llevaban 10 años. Pero yo un niño de 12 años, ¿no? Entonces jugábamos a que Leo, el cantante, era mi papá. Entonces nos tomaron unas fotos ahí como, creo que en Melrose, afuera de una casa donde yo estaba ahí con Leo, ¿no? En esa época sí podría ser su hijo porque se parecen. No, bueno, no sé si Leo es muy guapo, pero el caso es que empieza a haber esta conexión y justo cuando estoy yo en la banda haciendo esto, viene el hermano de otro de los de la banda, porque además estamos entrelazados entre las bandas. Y llega Paco y me dice, oye, Paco y Iñaki llegan y me dicen, oye, queremos que seas el baterista de Fobia. Yo de 17 años, cumpliendo 17 años. Wow. Y entonces, en esa época era muy mal visto tener varios proyectos. Fíjate cómo es la vida. Yo, después de eso, empecé a tener todas las bandas, ¿no? Como que con esa decisión... sí, porque podrías haberte quedado en Molotov y en Fobia. Eso hubiera sido lo ideal para mí, porque creo que hubiera podido continuar algo que yo había comenzado. Fobia ya tenía una historia y desafortunadamente a veces llega a uno algo donde ya está muy viciado y ya hay una historia. Y es chistosísimo porque siempre vas a ser el nuevo y el que no fue el fundador de la banda, ¿no? Entonces es algo como muy desafortunado. Sí, pero incómodo. por otro lado te querían robar digo, tú no lo vas a decir, pero te querían robar de cada proyecto. O sea, te veían realmente talentoso y querían, oye, pues vente para acá y vente para acá. Y fue difícil dejar Molotov para irte a Fobia. ¿Cómo lo pensaste? ¿Lo dijiste? ¿Alguien te aconsejó? ¿Te dolió? Fue muy difícil. Para mí fue como... Esto es algo que yo acabo de empezar, o sea, esto es como que esto tiene que ver conmigo. El otro grupo ya tiene discográficamente 3 discos, ya existe. Y empiezo a entrar como o sea, como que no pude tener el consejo de alguien que me dijera que me quedaran las 2, que es lo que me hubiera gustado, pero le fui muy fiel a mi intuición y mi intuición fue, si escojo una de las 2 bandas, es una sola y va Full. a tope. Y lo contemplé, lo medité. Fue demasiado seductor lo que me pusieron para Fobia. O sea, yo estábamos tocando con Molotov, tocábamos en lugares que eran más pequeños, yo no sabía bien qué. Era mi banda, es mi banda, es parte de mí. Ahora más que no. Yo soy una parte de eso también que es muy bonito. Y fíjate que durante muchos años yo no decía que había tocado en la banda y la gente no lo sabía. Obviamente el medio y claro, todos sabían la historia, ¿no? Y en algún momento era como, claro, o sea, ¿cómo dejó Molotov y se fue a Fobia, ¿no? Para muchos era... O sea, yo siempre he tenido bandas, entonces es muy chistoso porque yo lo comparo con... Aún no soy papá, pero el día que sea papá, imagino tú que eres papá, que te lleguen y te digan, oye,
el niño de 20 está guapísimo, pero la niña está bien fea, ¿no? No me gusta nada. La gente se toma esas libertades, ¿no? Llegan y me dicen, puta, ¿cómo me gusta Titán? Pero Fobia es horrible, o sea, me choca Fobia. O no, Molotov me encanta, ¿cómo te pudiste ir a haber tocado a Fobia? O no, ¿cómo tocas ahora otra vez en Molotov cuando tú has, no? O sea, la cosa es que un poco como se dice vulgarmente, ya sabes que ningún chile se les acomoda. Pero o sea, cada proyecto es como, es algo muy importante para mí. Claro, claro. De alguna manera es como tener esa relación con algo que emocionalmente, artísticamente, tiene mucho que ver con uno. Entonces, todos los proyectos para mí son importantes, claro, igual de importantes, ¿no? Puedes tener igual alguno más consentido que te resuena más y luego dices, no, otra vez O sea, va pasando eso. Imagino que te ha de pasar a ti siendo papá. Pero lo que es fuertísimo es que vayas en algún lugar y te digan... este sí, no, ¿no? Y luego los descalifican los puristas y el otro les gusta y al otro no sé qué. Un poco complejo, ¿no? Claro. Pero entonces, yo le fui fiel a mi instinto, que fue... A mi instinto a mis 17 años. Entro a Fobia a esa edad para cumplir 18 y hago una gira por Estados Unidos de 30 shows. Es lo primero que entré. Entonces, también para mí fue increíble, ¿no? Como yo ya había tocado, obviamente ya había viajado, ya había estado en Microchips, tal, pero fue muy lindo. Y también, bueno, pues empiezo a tener unos hermanos mayores y gente que en esa época me inspiraba mucho y me provocaba mucho a mi desarrollo artístico, que es lo que yo también estaba buscando. Estuviste, creo, 4 discos, ¿no? 5 discos con Fobia, o sea, fue mucho tiempo, ¿no? No sé cuál es el número porque tampoco discográficamente hay muchos discos de la banda, pero sí, bueno, de entrada ahí se termina, se vuelve una historia interesante. A los 2 años se termina, yo me quedo sin banda en esa época, un poco desilusionado de la industria y a mis 19, a mis 20, ¿no? Imagínate eso. También como en un solidarizado con mis colegas de esa época, con los demás de Fobia, que eran pues, tipos treintones que estaban en sus crisis de los 30, y yo empecé a vivir esa crisis y bueno, me la estaba pasando muy mal, estaba muy triste, tenía un momento muy complejo en mi vida y afortunadamente, bueno, ahí decidí empezar a tener una terapia, atenderme. ¿Qué estaba pasando? Pues tenía como una desilusión, o sea, me sentía como muy involucrado con la historia de Fobia, de que se hubiera terminado y pues no sé, como que me sentía como si no pudiera volver a tener una banda y tenía 20 años. De hecho, cuando empieza Moderato, los otros 2 amigos y socios de mis bandas, los colegas que tengo, los otros 2 me decían como, no, pues ya, o sea, no, vamos a empezar una banda, ya estamos bien grandes, ¿no? Y pues yo tenía 23 años cuando empiezo Moderato. Claro. Y yo estaba clavado de, no, pues ya estoy bien grande para empezar otra banda. No manches, qué cañón. ¿No? Fíjate, pero pues los otros tenían 34, claro. 35, 33, no sé. O sea. Pero fíjate qué cañón, o sea, haber empezado trabajando tan joven y tener no un poco suerte, pero pues yo creo mucho más en el trabajo y en el talento que solo en la suerte. Creo que es una combinación de todo. Pero tener todo eso, a los 20 años ya sentir como... ya valió mi carrera, o sea, como futbolista de 40 años. Pero ¿cómo surge Moderato? Porque es una locura lo que sucedió, o sea, lo que empezó siendo, no sé si un juego, una parodia o qué, terminó siendo pues una de las bandas pues más longevas, exitosas que ha tenido este país. Así de sencillo. Sí, pues empieza con las ganas de, como todas las bandas, con las ganas de divertirnos, de encontrar puntos de encuentro, de encontrar cosas que nos hagan pasarla bien, ¿no? Como el pretexto de juntarnos a tocar y con la idea de tener de quitarle un poco lo solemne a la música en ese momento, porque hay mucha gente que como así el de boca en boca es de que una broma, ¿no? Que llegó muy lejos y pues no somos un grupo, no es una broma que tienes una discografía y una conexión con tantos corazones. En realidad es un grupo que yo considero que teníamos mucho humor, un grupo con mucho humor y con un juego, ¿no? Con una cosa que... ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la idea original? Pues la idea original era cambiarnos los nombres, hacer una falsa biografía que la hicimos,
donde la intención era hacer una película más que hacer un disco. Teníamos la intención de tener un falso documental de una banda que había sido enorme en otros países y que no era reconocida en México. Como un poco el cliché de muchos músicos que les pasa que dicen que aquí no se les reconoce el talento y que estaban listos para irse a triunfar a otros lados, pero finalmente no todos lo hacen. Y era un poco ese humor donde hicimos una historia que Javi, el bajista, y yo, los hermanos Moderato. O sea, se supone que somos hermanos y que el apellido que tenemos es Moderato. Nuestro papá nos había llevado a viajar por el mundo, era un hippie, entonces habíamos empezado a escribir canciones como Isabel, que Luis Miguel había tomado y en realidad era de nuestra autoría. O sea, hicimos toda una falsa biografía que muchos de nuestros amigos en el medio se prestaban también para que fuéramos y, oye, que vienen llegando de Japón, qué locura, ¿no? Sí, somos la banda más grande de Japón. Y lo más lindo y interesante es que terminamos yendo 2 veces a tocar a Japón. ¡Wow! O sea, se hizo realidad que fuéramos chingón. a tocar a Japón. Y bueno, el chiste era como quitarle lo solemne a la música que nosotros en esa época sentíamos que estaba pasando, ¿no? Y así es como sucedió. Dijimos, vamos a hacer canciones que para cualquier purista de la música sea lo menos que tenga que ver con el rock, ¿no? Como un poco patear el pesebre. Y, con toda esta imagen con toda esta imagen, glam rock. Sí, como de super rockeros, pero haciendo canciones de Luis Miguel, de Cristian y de Timbiriche, ¿no? Sí, pero además eso era, como dices tú, o sea, era algo muy radical que unido se veía, pues era una idea ganadora, diferente, arriesgada, pero muy chingona. Muy Porque, divertida, ¿no? ¿no? Era juntar 2 mundos. Sí, era Entonces, ¿era película y en qué momento se hace grupo? En el momento en el cual tocamos por primera vez en el Bulldog, ya no el de Sullivan, que ahí es donde tocábamos con Molotov, en el de Revoluciones en el que creció Moderato, ¿no? Tuve las dos temporadas de los 2 lugares. Es interesante, una amiga, una mejor amiga de una expareja mía, invitó a un tipo con el que estaba saliendo y yo ahí me divertí mucho porque este tipo no sabía nada de música, entonces salimos y tocábamos Bienvenidos de Miguel Ríos, que era con la que abríamos. Y todos nuestros amigos músicos de Café Tacuba, los otros de Molotov, llevaban sus pancartas como si fuéramos un boy band, era más esa cosa, ¿no? Y el amigo que salía con esta amiga le dijo a la amiga de mi expareja, le dice, oye, es que yo sí los he oído, sí son muy grandes, ¿no? Entonces fue como, o sea, está increíble, o sea, este tipo... Se lo está creyendo. O sea, este tipo que no tiene idea de nada... O sea, si oye Bienvenidos de Miguel Ríos, dice, bueno, sí es de ellos, ¿no? Ahora, lo que para mí uno de los valores más lindos de la banda es, bueno, de entrada yo estoy muy agradecido con mis 4 colegas con los que hice esta banda, que tuvimos aventuras increíbles y que, bueno, honramos el nombre de la banda durante muchos años. Cuando uno también va teniendo desencuentros a nivel artístico, a nivel negocio, es importante también parar, siempre como... Yo ya tenía muy claro que yo ya tenía otro discurso que contar, que es mi primer álbum solista, y fue el momento propio para dejar a la banda, pero bueno, estoy eternamente agradecido porque parte de yo poder llegar a este disco y a estas cosas ha sido mi bagaje de mis otros colegas y de toda la gente que me ha acompañado. Sí, ha sido como una evolución. Es una locura lo que pasó con Moderato. Creo que son 9 álbums. O sea, Creo que son 7 de estudio y 2 en vivo, algo así. Nuevo. Lo que a mí más me gusta es que, bueno, porque además tiene una historia, podríamos pasar nada más un solo programa hablando de la banda, ¿no? Pero fíjate que para nuestro tercer álbum decidimos empezar a hacer nuestras canciones. Y la gente en esa época de la compañía no creyó, o sea, dijo, no, el fenómeno y el éxito de Moderato es que hacen canciones. Hacen covers. Exactamente. Y lo que yo decía era, no, porque a nosotros nos está empezando a seguir un público muy joven, de entre 8 a 16 años, o bueno, no más, era muy amplio el espectro, pero los fans de Hueso Colorado en esa época pues, eran muy jóvenes. Ellos no conocían estas canciones. Ellos no tenían ni idea si Muriendo Lento era una canción de Timbiriche, que además es una canción de ABBA, que escribieron ellos, o sea, que se conoció en México, pero en otros países se conoció también por medio de Moderato, ¿no?
Y bueno, a mí eso me provocó algo a querer también empezar a escribir. Y lo que es muy lindo para mí es que si tú hoy buscaras el catálogo de Moderato y las canciones de Moderato, pues las canciones que vienen son Ya lo veía venir, Sentimental, Exacto. Mil demonios, No hay otra manera, que son canciones que escribí para la banda. Entonces, digamos que no se quedó en, porque mucha gente decía, no, se quedaron en, les va bien porque hacen covers. Pues a ver, hazlos tú, ¿no? Pero ahorita que me decías, entonces decido dejar la banda. O sea, sí fue una decisión tuya, una decisión de todos. Hubo momentos donde dijeron, híjoles, no queremos que se termine. Mira, el estar en una banda, por lo menos esta es mi perspectiva, es que cada uno tiene una distinta película de esa historia. Cada quien, cuando tú compartes la música, si estás en una banda de 3, si estás en una banda de 5, depende. En el caso de Moderato, que éramos 5, pues cada uno tiene una película distinta, ¿no? O sea, eso es lo difícil también de tocar en una banda, que la perspectiva empieza a ser muy distinta, ¿no? Y es obvio que uno también no puede sostener, o sea, lo mismo, hay una evolución natural a nivel emocional, intelectual y artístico en este caso, ¿no? Empieza a haber como todo ese tipo empieza a haber bagajes distintos, ¿no? O sea, y lo único que te sigue juntando, que es muy adictivo y es increíble, es lo poderosas que se vuelven las canciones. Y es un recordatorio de esa energía tan increíble que cuando vuelves a salir a tocar y tienes esta conexión con tantas personas, dices, pues es que lo quiero seguir haciendo toda mi vida esto, porque entonces es un poco, es tricky, porque cuesta mucho trabajo dejar eso, que es increíble. Y también de primera instancia muchos se enfadan, tus fans se enfadan con eso. Y en mi caso, yo también tomé un camino muy distinto en la música. Es muy distinta la música que hago yo como solista a la que escribía para Moderato, ¿no? Entonces, digamos que sí, esos fans no van a... Hay carreras de otros cantantes que han estado en bandas exitosas, que son también los compositores, como es mi caso, donde le dan continuidad a eso y sigue siendo el mismo personaje. Pero en este caso yo hasta un alter ego tenía en Moderato, ¿no? Sí. Entonces mi cambio fue bastante radical y como te comentaba, cada uno puede tener una perspectiva y una película muy distinta. La que yo te puedo compartir y les puedo compartir es que yo decidí dejar la banda porque ya había escrito una nueva música que tenía que darse a conocer, que resuena con mi corazón, que me representa hoy como el músico, el artista y como la persona que soy. O sea, uno puede revisitar su pasado de una manera elegante, puntual y dejar. Si te quedas instalado en el personaje, no vas a poder generar nueva obra, no vas a poder conectar con nuevos corazones, con gente que igual por esa música no te oían y ahora por esta música sí. Claro. ¿No? Va siendo como una evolución para mí muy natural. A mí me parece que de hecho es muy natural en la mayoría de las bandas. Son pocas realmente las bandas o grupos que llevan toda la vida, por decirlo de alguna manera. O sea, sí, la mayoría es un concepto donde de repente están alineados hacia el mismo lugar, a veces no, y hay que evolucionar en la vida. Esa es la realidad, la mayor, eso es lo natural. En realidad no es, o sea, lo que no es tan natural es una banda que lleve 45 años, ¿no? O sea, algo así, o sea, no es tan normal. Se agradece, por supuesto. Claro. Si sigue evolucionando también. Hay veces que no evoluciona una banda y después hasta ruegas que ya termina. Hay gente que dice, ¿cómo todavía siguen? Claro. O sea, y eso, hijo, eso sí está, sí. Eso está tremendo. Y me gusta lo que dices, que revisitar como hoy está pasando con Molotov, ¿no? Que llegas como un miembro fundador a hacer, pues, a meter el hombro en un momento importante de la banda, ¿no? Sí, a revisitar el pasado y a compartir con mis colegas. Y es interesante, para mí me parece algo muy lindo de la propia vida o de algo que no tiene necesariamente una explicación, que en un momento como el que yo estaba experimentando
entre el año pasado y este año llegar a un recordatorio de mira, esto es algo que es importante para ti, esto es algo lindo, esto es algo que tiene un pedacito tuyo de historia, claro. y poderlo honrar y dignificar y me he divertido, o sea, es como un recordatorio para mi adolescente de 16, 17 claro. años, tocar otra vez estas canciones y estar ahí. A mí se me hizo, te escuché en alguna entrevista o en alguna plática, no recuerdo, que decías, no, o sea, no estoy viniendo a suplir a nadie, estoy viniendo a apoyar en un momento que la banda lo necesita. Pudiste hablar con Tito, tal, decir, oye, voy a estar haciendo esta parte, te voy a ayudar, hermano, ¿cómo es? Claro, hay una comunicación antes de poder, obviamente, tocar y de hecho, bueno, el primer comunicado que se hizo es un comunicado que Tito hizo donde decía que por el momento no iba a poder estar tocando y que iba a regresar a la banda uno de los miembros fundadores y sí, o sea, digo, obviamente yo no estoy en una suplencia para Tito, yo estoy apoyando a la banda, estoy apoyando a Tito a medida de lo que puedo, ¿no? Con las cosas que se pueden y ha sido muy, muy lindo que sea por medio de la música y que sea en un 30 aniversario de la banda, donde hemos podido volver a reconectar, donde mucha gente, principalmente lo que es increíble la música es que uno hace lo que más le gusta y la gente se emociona y se vaya de haber pasado una noche increíble. ¿Y crees que así como hoy estás revisitando a Molotov, en algún momento se vuelva a reunir Moderato? Yo sé que es difícil saberlo, pero ¿es una posibilidad? Siempre la vida tiene distintas posibilidades. Sería muy cerrado decir que algo no lo volvería a hacer. Yo no me gusta, respeto quien lo haga, pero yo no me quiero tragar mis palabras, que se vale también. No lo veo posible hoy día, no está en mi presente, pero todo hay una posibilidad. Y que lo ideal de una cosa así es que venga desde un lugar donde genuinamente tengamos ganas de revisitar esa historia, ese catálogo, esas canciones, de ver a nuestros fans, y que esté muy curado y que esté muy puntual y que sea, habría que ver, puede ser de repente capaz de que no, en una de esas ya uno ya no está en esa sintonía, ya no te da, ya no te apetece, pero siempre está la puerta abierta, siempre está la posibilidad. Mientras nadie se haya faltado al respeto con una cosa que sea terrible, que les pasa a otras bandas, ¿no? Cuando realmente se fractura y se rompe una cosa donde es irreparable, ¿no? Lograrlo. Eso les ha pasado a bandas muy, muy exitosas, ¿no? Y no sé, por ahí hasta The Police se volvió a juntar teniendo historias terribles, ¿no? De cosas así. Muy, hasta Oasis. ¿no? Sí, hasta los hermanos. O sea, y lo interesante es que parta genuinamente de una... Obviamente es un negocio y nos dedicamos a esto. Y yo además siempre he pensado en la parte del negocio. Yo lo que pienso es generarle trabajo a mi equipo, a toda la gente que trabaja con nosotros. Claro. Siempre pienso en eso, ¿no? A mí por eso también no nada más estoy en una parte diciendo de, pues yo... hago lo mío y me valen los demás, ¿no? Me gusta pensar en que uno cuando uno se vuelve una pequeña empresa donde generas trabajo para muchas personas y a veces eso, en mi caso, era lo que también no me permitía soltar. O sea, te empieza a atrapar, ¿no? Lo que yo le decía a mi manager, a Fed, es que de repente yo ya estaba ya terminé el disco. Oye, hay 40 shows para Moderato aquí. Piensas en 40 shows, dices... todo lo que va a generar estos 40 shows. Sí. No nada más, todos tenemos nuestros intereses, no me vengo a hacer aquí, o sea, mi propio interés, la ganancia que uno tiene, claro. La ganancia, prestigio, comodidad, económica. O sea, estar en una banda claro. Tiene muchas ganancias secundarias, ¿no? Entonces, desde mi propio interés hasta el interés genuino de uno como banda, poderle generar trabajo a muchas personas y lo que se mueve, todo, el venue, el lugar, la comida, o sea, es que es una serie de cosas. A nuestra escala, ¿no? O sea, no me estoy saliendo fuera de la basinica, a nuestra escala de las bandas en las que yo he pertenecido y hemos hecho, pues generamos muchas cosas, ¿no? Sí, pero entiendo perfecto porque es
Yo creo que en muchos medios hay personas que de repente en una decisión tuya o no está los intereses de varias personas y entonces a veces aunque ya no quisieras hacer algo, te sientes muy responsable porque el proyecto ayuda a mucha gente. No es que tú ayudes a mucha gente, es el proyecto el que ayuda a mucha gente. Claro. Y tu decisión puede ser delicada, pero yo lo entiendo perfectamente y me parece muy natural y me encanta lo nuevo que estás haciendo. Gracias. Te lo dije antes, el nuevo disco, el nuevo material, he tenido oportunidad de escuchar Perdóname y Tokio, las dos están fantásticas. Gracias. Me encanta. Y sí, en serio te lo digo, Jay, qué chingón poder ser una persona que en tan diferentes pistas pueda ser talentoso en cada una de ellas, ¿no? O sea, porque escucho un Molotov, escucho, por supuesto, a Unfobia, escucho, ahorita se nos fue de Guapos y Titán, ¿no? Porque tengo un cierto tiempo, pero habría mucho que hablar también, desde Corazón, bueno, un millón de cosas, pero a lo que voy es, este nuevo disco es algo muy especial, me está gustando mucho y bueno, hasta nominado inmediatamente al Grammy y todo. Cuéntame un poco de esto, de este nuevo disco. Pues ha sido increíble, como que yo lo que pensé con este disco para poderlo sentir como... Me costaba trabajo dejar a la banda, me tomó mucho tiempo, de hecho, cuando yo empecé a escribir este álbum, mi plan era continuar en las bandas, ya fuera la que estuviera, y como tener este proyecto como un proyecto más, ¿no? Hasta que un día, la verdad, tuve la revelación y dije, no, o sea, yo tengo que, para que puedan pasar otras cosas, yo me tengo que comprometer con esto. Como me he comprometido con todas las cosas que hago, y hay que hacer espacio para que entren nuevas cosas, y hay que cambiar de energía, cambiar de gente, de entorno. El disco lo grabé en París, producido por Adam Jodorowsky, o sea, fue como... Me puse a tocar con puros músicos franceses, que yo no hablo francés, en una incomodidad también que la música sea la que habla. Y como hacerme un regalo a mí, ¿no? Poder como grabar ahora un álbum solo y decir, ahí voy a hacer esto que tanto me daba miedo, lo voy a encarar, lo voy a hacer. No por demostrarle nada a nadie, sino como genuinamente, por gusto personal, ¿no? genuinamente enfrentar yo esa cosa, esa sensación. Y bueno, ha traído regalos increíbles, como que mi primer álbum sea nominación para el Grammy Latino, increíble. Me ha hecho conectarme con muchos músicos alrededor del mundo, otro tipo de músicos, He tenido experiencias lindas de tocar este disco en otro tipo de lugares que no venía acostumbrado a tocar con las bandas. Se me ha acercado otro tipo de público que resuena con la música. Ha traído muchos regalos, ha sido muy, muy bonito y he disfrutado. No disfruté el proceso, sería muy deshonesto, o sea, el proceso fue muy incómodo. Okay. Pero sigo pensando que a mí me encanta ser curioso y la curiosidad me ha llevado, lo veo como un experimento y estar curioso me lleva a relacionarme con gente que aporta mucho a nivel intelectual y emocional en los proyectos o lo que yo vaya haciendo. Pues yo te felicito, me da mucho gusto, inclusive me fascina el nombre del disco porque es un homónimo y porque la mayoría de los grupos, pero la mayoría de los solistas tienen sus primeros discos, generalmente el primero es su nombre y que después de, ¿cuántos años serán? 40 años de carrera, tengas un disco que se llama Jay de la Cueva. Se me hace una chingonería y se me hace no solo merecido, sino necesario, así. Y tiene una gran calidad el disco, a mí me encanta, te felicito, estoy seguro Gracias. que mucha gente lo va a seguir conociendo como lo están haciendo. Y para terminar la plática me gustaría preguntarte cómo estás en tu parte personal. Sé que has pasado el año pasado muy complicado con pérdidas muy fuertes, por supuesto la de tu madre, lamentablemente, y también las de tus mascotas, y es fuerte. Te quería preguntar cómo estás. Afortunadamente en mi presente hoy estoy muy agradecido y me siento muy bien. Me siento revisitando la tristeza y la nostalgia, pudiéndolas ir a visitar, más bien sería la palabra,
como te comentaba hace ratito, y me puedo salir de ellas. El año pasado no encontraba el momento para salirme, aunque fuera un instante, de la tristeza que sentía por la pérdida de mi mamá. Fue muy difícil para mí, soy hijo único y tenía una conexión hermosa con mi madre, pero hoy la siento tan integrada a mí desde otro lado, ¿no? O sea, es como si románticamente la viera ella en la torre de control gestionando ciertos movimientos, o lo que sí es muy tangible es que está permanente en mi corazón, entonces va para todos lados. Y el hecho de que ella también, sus últimos días eran complejos para ella, ese cuerpo ya no era el transporte que estaba necesitando para movilizarse en esta vida y en esta dimensión, también se agradece mucho. O sea, ver sufrir a las personas que uno más ama es algo muy complejo, ¿no? Entonces, me siento en un momento muy afortunado, he estado disfrutando mucho, también hasta cierta cosa de esa liberación que también ella me regaló, porque en algún momento tuve el chance de platicar con alguien increíble y me decía, es que tu mamá y tú no están en deuda en nada, tú le diste lo mejor y ella te dio lo mejor, y eso te va a traer regalos. Y me lo dijo estando yo muy ahí abajo, y decía, no veo qué, ¿no? Y ahora es tangible muchos de los regalos que están sucediendo, y es un momento lindo, de mucho aprendizaje, de goce. ¿Sabes qué? Estoy como en un momento de gozar mucho. Para donde vaya a tocar, a donde voy, estoy disfrutando. Me siento muy liberado con ciertas cosas que me preocupaban, de tener a mamá enferma. Claro. ¿No? ¿Fue muy larga esa agonía? No, afortunadamente no fue nada larga. Ella también recibió sus regalos de que pudiera... la pasó bien, ella vivía conmigo, entonces también los últimos 5 años tuvimos la oportunidad de estar juntos, ¿no? De vivir juntos, compartir el mismo techo. ¿Vivió en tu casa o tú en la suya? Vivía en mi casa, sí, Wow. Vivía en mi casa, que también eso para el duelo fue complejo, porque imagínate el vacío de la casa, ¿no? O sea, hay una serie de cosas. Y también obviamente la desilusión de también ciertas personas que estaban en ese momento, que tú sientes, bueno, pues esta persona va a ser una persona con la cual yo puedo contar, ¿no? Y que, pues sí, que a veces cuando vienen los momentos difíciles la gente, ¿no? Fuga. Pero también fue importante para observar y ver quiénes son los que realmente están conmigo, ¿no? Claro. Y me he descubierto que los que están conmigo han estado ahí muy unidos y acompañándome en mi duelo y en las cosas. Ha sido una manera afortunada de hacerlo. Claro, por supuesto. Sí, esos son los momentos complicados donde uno ve en la vida que, pues, las cosas complicadas que suceden y que uno tiene que seguir adelante. Y me encanta lo que dijiste sobre, pues, sobre cómo de repente te dicen, ¿no? En algún momento cuando estamos en un momento de duelo es un regalo y las cosas, y vas a sentir cerca. Yo creo que todas las personas que hemos perdido a alguien decimos, es que lo quiero tener, ¿no? Y tener aquí y poder ir a visitar y poder ver y poder en tu casa viviendo, llegar de una gira y verla. Y de repente cuando te dicen que va a estar, es difícil de entenderlo. Y después de que vas pasando este duelo, te das cuenta que en serio está y es, no sé, siento que la palabra omnipresencia toma completamente otro sentido cuando pierdes a una persona que amas y no sé, quizá tendrá también que ver, aunque hayas empezado antes el proyecto, un poco el poder tomar decisiones tan importantes como las que has tomado para poder seguir un camino que te mereces también desde hace muchos años, de hacer tu proyecto. Bueno, todos han sido tus proyectos, pero otro proyecto de una manera distinta ahora en solitario, y quizá ella fue esa última socia para decir, vas, ten esta fuerza para poder hacerlo. Yo te deseo toda la suerte que has tenido, no menos de la que has tenido. El talento Gracias. lo tienes, eres extremadamente disciplinado, Gracias por tu eres muy generosidad. trabajado. Me encanta cómo te expresas de todas tus relaciones, tanto personales, cuando hemos tenido oportunidad de platicarlas fuera, como de trabajo. Y te quiero dar un obsequio que creo que conlleva muy bien,
Tu nombre, pues, es, digo, mucha gente lo sabe, es Javier, Jay, como dices tú, como lo dijo tu padre y como empezaron los amigos de tu papá a llamarte, pero yo siento que nunca estamos solos y me encantó lo que me dijiste porque uno siempre lleva en sí a la persona que más ama. Y en este caso, pues estoy seguro que aquí lo vas a llevar porque aquí está también el nombre de Lolita. Wow. Y a veces, aunque uno piensa que no están porque no están aquí, están mucho más cerca que nosotros. Y por eso te quise regalar esto, porque estoy seguro que llevamos a las personas que más amamos dentro de nosotros. Hoy no tuvimos oportunidad de hablar de tu papá, que también no me quiero imaginar todas las cosas fantásticas que hoy eres, gracias también a toda su ayuda y también las que hemos tenido que enfrentar con respecto a los problemas que tienen tus padres, pero estoy seguro que llevas y vas a llevar a Lolita toda la vida y que ahora en los conciertos van a tener que poner 2 micrófonos. Qué lindo, gracias Jordi, gracias por tu generosidad, eso es muy bonito, como no me lo esperaba, o sea que además me lo mostraste de un lado y viene el otro lado y eso me hace decir algo que no diría en otro lugar, pero lo voy a decir aquí, y el próximo álbum que voy a escribir se va a llamar Lolita. Así le voy a poner al disco, porque los que entiendan por qué me parece un nombre increíble, ¿no? Por muchas cosas. Claro. Pero obviamente es a mi madre, y me encanta que el álbum se llame Lolita. Y lo que estoy escribiendo nuevo para este segundo álbum solista, el disco se va a llamar Lolita. Wow. Entonces me parece increíble, no es algo que tendría que haber dicho. Nadie sabe, pero ya todo el mundo lo sabe ahora mismo. Es algo lindísimo y sí. Es algo que me parece pues fantástico y muy personal, muy tuyo y muy interesante. Y con la música que estás haciendo, voy a estar feliz de escuchar Lolita, de escuchar Jay de la Cueva, este nuevo, y de seguir revisitando, como dices tú, a cada una de las bandas que has sido parte, de las que has sido fundador, de las que has sido compañero, de las que has sido un músico más o una parte más de todos estos equipos tan lindos que has hecho. Felicidades, te felicito por tantos años. Si me pusiera a contar gracias. Cuántas canciones me has acompañado en tantos momentos, pues bueno, yo creo que eso mismo le pasa a todos. Es que a nombre de todos y de mucha gente que nos está escuchando y viendo, te agradezco. Yo a ti. Y le agradezco a Javier, al señor Javier de la Cueva, a Javier de la Cueva, cuando lo veas, salúdamelo. De tu Mándale parte, un buen abrazo. seguro. Y a Lolita, pues que está todo el tiempo ahí, dile que también le mando un gran beso. Gracias, amigo. Muchas muchísimas gracias. Al contrario, me quedé lindo. padrísimo. Que estés Gracias, muy bien, Jordi. muchas gracias. Y bueno, Gracias. pues nos vemos en la siguiente plática que está a un clic de distancia literal, a un clic. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanla y pues bueno, nos vemos en la siguiente. ¿Te parece bien? Genial. Buenísimo. Chao. Gracias.